Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, en esta mañana. Reciban un saludo de parte de mi persona y de mi familia. En esta mañana vamos a estar aprendiendo de la palabra del Señor. Tengo aquí algo que quiero compartir con cada uno de ustedes y quisiera que me acompañara si tiene su Biblia al lado de usted. Quisiera que la abriéramos a 2 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 10. Está hablando el apóstol Pablo a este joven Timoteo y leemos de la siguiente manera: pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Quiero hablar en esta mañana un poco acerca de este título: 8 llaves para producir. 8 llaves para producir. Dios nos ha llamado a que produzcamos, y queramos o no queramos, todo ser humano, sea cristiano o no cristiano, va a producir algo, ya sea algo bueno o algo malo. Y nosotros, como hijos de Dios, si hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, si hemos recibido el Espíritu de Dios, Dios nos ha mandado que produzcamos algo, que produzcamos fruto, y no un fruto cualquiera, pero fruto bueno. La palabra del Señor nos habla ya en Mateo capítulo 21 y el versículo 18 y 19. Y leemos de esta manera: muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando del Señor Jesús. Tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelva a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. El Señor tenía hambre. Él fue y buscó fruto, pero no encontró nada. Sí estaba el árbol, sí habían hojas solamente. En otras palabras, era una apariencia solamente, pero no encontró fruto. Y nosotros, como hijos e hijas de Dios, Dios nos ha mandado a que tengamos o produzcamos fruto. Y en esta mañana yo quiero hablarle acerca de estas 8 llaves para poder producir fruto. Y lo encontramos aquí en esta escritura que hemos leído en 2 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 10, donde dice: pero tú has seguido. Y quiero detenerme ahí por un momento en esta palabra donde dice seguido, seguir. Usted y yo vamos a seguir a algo o a alguien. Los animales siguen sus instintos. Mi abuela decía estas palabras: dime con quién andas y te diré quién eres. A quien nosotros sigamos, a lo que nosotros sigamos, eso o esa persona nos va a afectar grandemente. Hay otro dicho que mi abuela decía: el que entre abejas anda, algo se le pega. Y
La Biblia nos habla y nos dice que cuando el Señor vino a esta tierra, Él llamó a hombres, llamó a sus discípulos y solamente usó esta palabra y dijo, sígueme. Y al instante muchos le siguieron, muchos no le siguieron. Un ejemplo es del del joven rico. El Señor le dijo que diera todas sus riquezas a los pobres y le dijo, sígueme, pero él rehusó seguirle. Cuando uno sigue a alguien, uno va a haber un efecto, le va a afectar, ya sea para bien o sea para mal. La palabra del Señor nos habla acerca del apóstol Pedro, cuando negó al Señor. Aquellas personas le hicieron, le dijeron, tú hablas como uno de ellos. En otras palabras, cuando uno sigue a alguien o algo, uno va a aprender de esa persona, va a aprender la manera que habla, va a aprender la manera de comportamiento, va a aprender si la persona es mal educada o tiene malos hábitos. Uno puede aprender porque está siguiendo a esa persona. Me acuerdo, mi madre me decía estas palabras, ¿de dónde traes este hábito? ¿De dónde aprendiste esto? Muchas veces podemos aprender malas cosas de personas que seguimos, y por eso tenemos que tener mucho cuidado y tener mucha precaución a quien nosotros vamos siguiendo. Dios quiera, hermanos, que sigamos las pisadas, sigamos el ejemplo, sigamos a nuestro Señor Jesucristo, que fue el ejemplo a seguir. La siguiente expresión o la siguiente palabra a la que me quiero detener es, tú has seguido. ¿A quién seguimos? Es la pregunta, ¿a quién nosotros estamos siguiendo? Muchas veces, si no tenemos cuidado, seguimos nuestros propios pensamientos, seguimos nuestros propios deseos, y si uno no tiene cuidado, esos deseos, esos pensamientos, si no son buenos, nos puede llevar a algo malo. La pregunta es, ¿a quién nosotros estamos siguiendo? ¿A quién vamos a seguir? Porque a quien sigamos vamos a va a haber un efecto grande. Amén. Y ese es esa es la primera llave para que nosotros podamos producir algo bueno. Y me voy a quedar por un momento aquí en esta primera llave, la llave a quién usted está siguiendo. La Biblia nos habla de muchos ejemplos en la palabra del Señor. La Biblia nos habla del profeta Eliseo, el profeta Elías, que este hombre Eliseo, Elías le decía, voy a ir a tal parte, voy a ir a Jericó, Dios me ha hablado que vaya para este lugar, para esta región, para esta ciudad, pero Eliseo lo seguía. Él sabía a quién estaba siguiendo, él conocía quién era Elías, y tanto lo siguió, tanto se apegó a este hombre de Dios, que cuando el Señor se llevó a Elías, Elías le dijo a Eliseo, pide, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te dé? Y la Biblia dice que Eliseo le pidió una doble porción del espíritu que había en él.
y la obtuvo. ¿Por qué razón? Porque siguió al hombre de Dios. En esta hora la pregunta es, ¿a quién nosotros seguimos? ¿A quién nosotros estamos siguiendo? ¿A quién? Es la pregunta. Tenemos que tener mucho cuidado. Recuerdo hace muchos años que encontré un amigo que crecimos juntos en nuestra juventud en el Señor. Crecimos juntos, ah, caminamos con el Señor en íbamos a diferentes servicios de jóvenes y era un gozo ah, admirarlo, cómo el Señor le usaba de una manera grande y poderosa. Y recuerdo que llegué, lo, lo encontré en este lugar y me dio mucha alegría haberlo visto y me alegré tanto que le hice una pregunta y yo esperaba recibir una respuesta como esta, decir, pues voy para aquí, para este restaurante a comer y esperaba una invitación a lo mejor, pero yo creo que él no sintió el mismo gozo, la misma alegría que yo sentía al poder verlo. La pregunta que le dije, ¿para dónde se dirige, hermano? Y como le digo, yo creí que él me iba a decir, pues ahorita a lo mejor voy para un restaurante a comer y eso era lo que yo esperaba. Pero para sorpresa mía, este joven, la respuesta que me dio es, para donde me apunta la nariz, para allí yo me dirijo. Y tenemos que tener mucho cuidado para dónde nos dirigimos o a quién nosotros estamos siguiendo. Los animales tienen instintos. Ellos tienen esos instintos donde ellos se dirigen. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y mucha precaución a quién nosotros estamos siguiendo. Dios quiera en esta mañana que estemos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, que estemos siguiendo las pisadas del Señor, que estemos siguiendo el ejemplo del Señor. Dios quiera y es mi deseo siempre de poder seguirle cada día, cada mañana, buscarle, clamarle, pedirle dirección. Quiero ser un seguidor del Señor Jesucristo. La primera llave para que usted pueda producir o para que yo pueda producir es a quién usted está siguiendo, a quién estamos siguiendo. Gracias a Dios que Dios ha puesto pastores en nuestras vidas y eso es una gran bendición tener a un hombre de Dios, a alguien que uno puede seguir. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y es bueno tener hombre de Dios. Hay una filosofía hoy en día, especialmente muchas veces en la comunidad hispana, que dice, pues yo no sigo al hombre, yo sigo a Dios. Y muchas veces hay rebeldía en esa persona porque no se quiere someter a nadie. Pero Dios ha puesto y nos ha dado pastores y gracias a Dios por los pastores, porque podemos seguirles, porque ellos siguen a Jesús, ellos siguen a Cristo. Y la pregunta en esta mañana es, ¿a quién nosotros seguimos? Muchas veces estas personas dicen, pues yo no sigo al hombre, pero muchas veces ellos sin darse cuenta están siguiendo su propio orgullo, están siguiendo su propia ideología que los puede llevar a un error muy grande.
y tenemos que tener mucho cuidado y mucha precaución y hacernos esa pregunta cada día: ¿a quién yo sigo? ¿A quién yo estoy siguiendo? Hay deseos de la carne, hay deseos que batallan contra el alma, dice la palabra del Señor, y si no tenemos cuidado, si no tenemos precaución de orar y pedirle al Señor que estos deseos puedan someterse, que esta voluntad del hombre pueda someterse y doblegarse a la palabra del Señor, al Espíritu de Dios, podemos correr un grave peligro. ¿Cómo, hermano? Si seguimos las pasiones, si seguimos las pasiones de la carne, si no tenemos cuidado, puede haber un descontrol y podemos seguir esos deseos y nos puede llevar a cometer algún error que al final nos vamos a arrepentir de haber seguido los deseos de la carne. Y podía entrar, hermano, y hablar mucho acerca, hermanos y hermanas, acerca de este tema de a quién seguimos. El apóstol Pablo, como le digo, estaba hablando a este joven Timoteo: tú has seguido. Seguir, esa palabra tenemos que ponerla en nuestra mente y en nuestro corazón y decir y hacernos la pregunta cada día: ¿estoy siguiendo a Jesús? ¿Estoy siguiendo la palabra de Dios? ¿A quién yo estoy siguiendo? Porque a quien nosotros sigamos nos va a afectar en toda nuestra manera de vivir. Por eso es muy importante, hermano y hermana, ser un buen ejemplo. Si usted es un padre de familia, ser un buen ejemplo para su hijo o para su hija, porque ellos le siguen a usted. Y todo lo que usted haga, ya sea en la casa o sea en la iglesia o donde quiera que usted vaya, ellos van a aprender de usted primeramente. ¿Por qué? Porque sus hijos, nuestros hijos nos siguen. Ellos van a seguir nuestras pisadas y van a ser una réplica de lo que nosotros somos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y decirle: Señor, ayúdame a ser el hombre de Dios que tú quieres que yo sea, para poder hacer un impacto en la vida de nuestros hijos, porque ellos nos están siguiendo. Ellos van a aprender de nosotros. Ellos van a aprender cómo nosotros vivimos. Ellos van a aprender cómo usted trata a su esposa o a su esposo. Ellos van a aprender. ¿Y por qué? Porque ellos nos están siguiendo. So, la pregunta en esta mañana es: ¿a quién usted sigue? ¿A quién está siguiendo? Por eso, hermano, es muy importante pedirle al Señor que pueda poner discernimiento de espíritus. Y no, hermano, para que usted ande discerniendo y viendo a las personas que tienen o que no tienen. Es un discernimiento personal cuando uno va por mal camino, discernir por qué tengo este pensamiento, por qué tengo este deseo. Porque si uno no somete esos deseos o esa actitud o ese carácter, nos puede afectar grandemente. ¿Por qué? Porque podemos seguirlo y nos puede llevar a un fracaso muy grande, nos puede llevar a un dolor muy grande si no tenemos cuidado. Esa es la primera llave. ¿A quién sigue usted? ¿A quién estamos siguiendo? El Señor dijo: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. La cruz es un símbolo de muerte, es un símbolo de sacrificio. Y hermanos, ¿cómo es que es de llevar la cruz de Cristo? ¿Cómo es? El apóstol Pablo dijo: yo estoy crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué es crucificar? Crucificar nuestros deseos, crucificar nuestras pasiones, crucificar todo aquello que no le agrada a Dios. Y estar muerto a todas esas cosas que nos pueden afectar grandemente. La pregunta en esta mañana es: ¿a quién estamos
siguiendo